Este es el informe de la práctica número 8 con el tema Teorema de Thevenin y Norton. Como objetivos tenemos el conocer los fundamentos teóricos del teorema de Thevenin y el teorema de Norton. También el analizar mediante simulación de un circuito DC mediante la aplicación de los teoremas de Thevenin y Norton. Como integrantes tenemos a Jacome Marlon, Kiros Brandon y mi persona Tate Jordan. La fecha de esta práctica fue el 25 de junio del 2025. En clase se nos presentó el siguiente circuito que fue realizado con los siguientes datos, con un voltaje 1 de 120 voltios, una resistencia 1 de 100 ohmios, una resistencia 2 de 400 ohmios y una corriente 1 de 1 amperio y una resistencia 3 de 240 ohmios. Para hallar el equivalente del Thevenin hicimos el siguiente análisis de resultados, donde primero hallamos la resistencia de Thevenin sacando una resistencia equivalente entre R4 y R5 de 80 ohmios y una resistencia en paralelo entre 80 ohmios y 240 que nos dio como resultado 320 ohmios. Esos 320 ohmios se consideran como la resistencia de Thevenin y también hallamos el voltaje de Thevenin, donde entendíamos que el voltaje de A menos el voltaje de B. Para hallar el voltaje de A, y multiplicamos 120, que era el voltaje total, por 400 dividido entre 400 más 10, que nos daba un voltaje de 96. Como, como resultado tuvimos el voltaje B era de 240 voltios, hallando así el voltaje de Thevenin, que era la resta entre 96 voltios menos 240 voltios, que nos dio como 336 voltios. El error en el teorema de Thevenin fue el 0%, ya que el resultado del voltaje resuelto del ejercicio es el mismo realizado en la simulación. Por tanto, el error es 0%. A continuación yo les voy a dar el ejercicio puesto en el cuestionario, que es analizar analíticamente la corriente de Norton utilizando el método de Mayes, para lo cual como primer paso hicimos un cortocircuito donde están los extremos AB. Luego hicimos un análisis de mallas, eh, obteniendo en la malla 1 una ecuación de 500 y 1 menos 402 igual a 120. En la malla 2 nos dio menos 401 más 402 igual a 1. El I3 ya nos daba aquí que era de 1 amperio. Utilizamos en el sistema de ecuaciones el método de reducción, dándonos así el I1 como resultado 1,21 amperios. En I2 nos dio 1,2125 amperios y como resultado final una corriente de 1,2125 amperios que caía a los extremos AB. El error en Norton fue del 16,25%, ya que la corriente hallada en el ejercicio es diferente al resultado de la simulación en Proteus. Las conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones tenemos que el teorema de Thevenin simplifica circuitos complejos de una fuente y una resistencia equivalente, facilitando el análisis de cargas. El teorema de Norton es equivalente a Thevenin, pero expresa el circuito en términos de una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Las recomendaciones. Identificar y eliminar correctamente la carga antes de calcular el equivalente de Thevenin o Norton y aplicar correctamente la ley de Ohm y los métodos de análisis, mallas o nodos para hallar la tensión o corriente requerida. Gracias.